RCC Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Militaba en el mismo partido que Sebastián Piñera, milita aún. Fue su ministro, lo conoció en su vida política, me imagino que en su vida personal también. Estamos con Cristian Monkever acá. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuándo conociste a Piñera? Más de 30 años ya, ¿no? 30 años. Sí, por lo menos. Yo tengo hartas anécdotas como han surgido en estos días. Una que recuerdo que no es anécdota, sino que son detalles, que yo fui candidato a concejal y después concejal elegido en el año 92. En Providencia. En Ñuñoa. En Ñuñoa. No. Han pasado sus años. Y él era senador y claro, y tenía gestos bien importantes, como por ejemplo el día de la elección me dijo: te voy a acompañar a votar. Yo tenía 22 años, entonces, y él era senador recién elegido el año... Claro, por la zona oriente. Por la zona oriente. Entonces, bueno, de ahí en adelante... La locomotora, ¿te acuerdas? Exactamente, la locomotora. De ahí en adelante, una vida en torno a la política, a lo público, al partido, en fin, y que a mí también me tocó presidir tal como él. Él se fue en circunstancias no muy amables, no muy positivas, porque tuvo que dejar el cargo, en fin. Sí, él dentro de Renovación Nacional no tenía aguas calmas tampoco, nunca se llevó muy bien ni con Jarpa. Bueno, tuvo altos y bajos con Jarpa, que era un líder de Renovación Nacional, y para qué decir con Carlos Larraín, pues. Sí, sí. Con Sergio Romero también tuvo sus encontrones, pero todos muy políticos, no personales. Sí. Lo que pasa es que la primera bancada de senadores del partido, que fue muy grande como la de ahora, de 13, 12 senadores, estaba muy marcado entre los de un sector más conservador, estamos hablando año 90, claro, recuperando la democracia, y otro que tenía una mirada más de centro. Que venía de la vertiente de Unión Nacional. Exactamente. Conducida por Andrea Lamán. Tal cual. Porque el otro era el Frente Nacional del Trabajo, que era una cosa bien rara, que era Jarpa, claro, con Fantuzzi. Alberto Cardemil. Claro, que era como una derecha agraria, pero nacionalista... rarita. Sí, es que, bueno, Renovación Nacional es una mezcla de liberalismo, agrario laborista, hay conservadores también. Todo lo que dejó la UDI en ese tiempo, en 90. Oye, Piñera, es que me acordaba de Carlos Larraín, me acuerdo de un episodio que Carlos Larraín tenía una reunión en La Moneda convocada por el gobierno, y llega y ve a Joaquín Godoy, y no soportaba a Joaquín Godoy, no sé por qué bueno, sé por qué razones, pero... se va de la reunión, dice: ¿cómo me invitan a esta cuestión, este gallo? Todo? Me voy. Y me acuerdo porque yo era director de prensa TVN, y de repente me llama el editor y me dice: Carlos Larraín quiere dar una entrevista. Y viene, y yo le digo: no, pero si están todos en La Moneda, había una reunión importante. Entonces me dice: no, viene para acá. ¿Qué pasó? Bueno, Carlos Larraín da la entrevista y hace pedazo al gobierno de Piñera. Entonces ahí me di cuenta que había una rivalidad entre ellos, eran muy distintos más. Sí, había rivalidad, había miradas distintas, pero también había aprecio, si esto es así. Pero lógico, había maneras de pensar distintas y siempre... A ver, el primer gobierno del presidente Piñera fue bajo la conducción de Carlos Larraín. Claro. Entonces, ahí hubo hartos roces. Fue bien complejo. Estaba Coloma presidente de la UDI en ese tiempo. Tal cual. Y el gobierno pierde su reemplazo, ¿no es cierto? Y gana la presidenta Bachelet en su segunda oportunidad. Y también termina la presidencia de Carlos Larraín en ese minuto. Entonces fue bien combativo la relación, no fue muy amable. De ahí me toca reemplazar a mí, a Carlos Larraín, como presidente del partido. Difícil eso, ¿eh? Muy difícil, para hacer oposición. Y de ahí fue cuando levantamos la nueva coalición, Chile Vamos, y el partido también tuvo un renacer bien importante desde el punto de vista electoral. ¿Qué te tocó en la UDI de Para? A ver, en una primera etapa, Ernesto Silva, que duró poquito porque revienta el tema Penta. Claro. Y luego Hernán Larraín, y con Hernán levantamos Chile Vamos, lo fundamos junto al presidente Piñera y otros más. Y el partido vivió desde el punto de vista electoral un muy buen momento, que hasta el día de hoy todavía lo mantiene en número de parlamentarios, consejeros, concejales, alcaldes elegidos. ¿Y era hombre partido Piñera? Porque Piñera no fundó Renovación Nacional, Piñera llegó después. Renovación Nacional se funda en el 87, si no me equivoco. Claro, a él lo entusiasman para que sea candidato al Senado. Él venía del mundo del no en el plebiscito. Claro.
y por lo tanto lo entusiasma para que sea candidato al Senado y compite en el Senado contra Hermógenes Pérez de Arce. Sí, que lo estima harto. Claro. Todavía se acuerda que le remontaron el globo en el acto en el Estadio Nacional. Claro. Y le culpa a Piñera, ya no sé si ahora como Piñera estaba muerto, pero Hermógenes Pérez de Arce era el más enconado enemigo, pues no adversario, enemigo de Sebastián Piñera. Claro, porque además fue una elección muy marcada por la época que se vivía. Claro. Entonces el presidente Piñera representaba a esa derecha que estaba más cercana a los que habían votado por el no. Claro. Y Hermógenes Pérez de Arce representaba esa derecha más pinochetista, más militarizada, dura, claro. más dura. Fue una disputa bien intensa. Y claro, Hermógenes iba por la UDI y Sebastián Piñera iba por Renovación Nacional como independiente, y cuando sale elegido firma como militante. Ahí entra el 90 a ser militante. Tal cual. Y ahí ya no se detiene más. Pues, claro. La locomotora, el apoyar en las campañas municipales, las giras a todo Chile para apoyar candidatos. Era un tipo a más de 40 años en ese tiempo. 40, porque para ser senador había que tener 40. Claro, y los cumplió justo. Los cumplió justo. Sí, y cuenta Ascanio Cavallo en la columna que de ayer sobre Sebastián Piñera que elegido senador al poco tiempo citó a 3 personas, parece que 3 periodistas, a su casa a almorzar o a comer, y todos se sorprendieron porque les dijo ya, ¿qué piensan de mi carrera presidencial? Entonces dice, oye, pero si acá es ser senador, un tipo que venía advenedizo en la política, porque no era, él había sido gerente de banco. Están todos impresionados como este tipo a los 3 meses de ser elegido senador ya está pensando en ser presidente. O sea, bueno, y fue precandidato en ese momento, si cayó por el tema, el Kioto. Claro, en ese momento para reemplazar al presidente Elwin, en su en el gobierno del primero... Claro, que eran 4 años, era cortito. Exactamente, surgen 2 nombres muy potentes, que era Evelyn Matei y el propio Sebastián Piñera. Y con buenas posibilidades, no digo a lo mejor de ganar la elección, pero sí con buenas posibilidades competitivas. En esa época la derecha no éramos muy competitivos, estábamos recién armando una coalición, había mucha fricción entre los partidos, había habido peleas para fundar partidos, habíamos tenido un partido único que duró... terminó casi a balazo. Claro. O en algunas partes a balazo. Claro, pero duró menos que un paquete cabrita. Claro, pues la UDI entró a Renovación Nacional y salió el tiro. Claro, y salió inmediatamente, y ahí Renovación Nacional se mantiene y la UDI también, bueno, surge como tal. La verdad es que nunca hubo un partido único, hubo 2 partidos que se juntaron, que intentaron hacer un esfuerzo y al poco andar se fueron. Entonces, claro, había una muy buena posibilidad electoral en ese minuto, pero la avalancha de la Concertación y la fuerza de Frey, que era el siguiente candidato, era muy potente, era la presidenta de la Democracia Cristiana. Entonces, pero ya estaba pensando en la elección presidencial. Claro. Y la próxima posibilidad real que se da fue ya cuando Sergio Díez presidía Renovación Nacional, cuando el partido lo proclama. Iban a proclamar a Lavín. Iban a proclamar a Lavín en la mañana y salió el partido proclamando a Sebastián Piñera. Y nadie sabe cómo, bueno, todos saben cómo, pero entraron a la reunión a proclamar a Lavín y salieron con candidato Piñera, que fue una movida brutal, ¿ah? Sí. Lavín está, y Alamán está indignado, me acuerdo, yo estaba reporteando. Alamán no podía creer que Piñera lo ungieran como candidato cuando iban a ungir a Lavín. Claro, en la mañana habían frases como soy amante de Lavín, decían algunos dirigentes, claro. Y en la tarde el candidato era Piñera. Pero no, hay anécdotas muy, muy interesantes ahí, porque me acuerdo, yo era secretario general del partido en ese minuto con Sergio Díez de presidente, y a la hora de almuerzo le vamos a preguntar, porque ya el sondeo de los discursos era que Piñera iba a ser el candidato presidencial, y hablamos con él y le preguntamos, y Sergio Díez le pregunta, Sebastián, ¿hablaste con la Cecilia de esto? Sí, dice, se quedó callado. ¿Sí? No, obviamente después Cecilia Morel dijo que se había enterado por la televisión de su candidatura presidencial. Exactamente. Porque la verdad que fue bien... Pero Piñera llegó a esa reunión con la idea de ser candidato. Llegó a la reunión con la idea de ser candidato, pero una cosa que se dio en el minuto... Claro, la dio vuelta al final. Se venía trabajando una semana antes, no fue más que eso, porque él iba a ser candidato al Senado. Y porque además Lavín estaba a la baja, entonces me imagino si con Lavín a la alza ni una posibilidad. Ni una posibilidad. Y ahí se compitieron los dos, y él pasa a segunda vuelta, claro. Compite con la presidenta Bachelet. Y de ahí ya él empieza a realizar un trabajo que era de componer o de recomponer relaciones con la UDI y con el resto de la coalición, porque se veía una real posibilidad de que él fuera presidente después. Y así fue. Claro. En ese primer gobierno de Bachelet él recompuso fuerza, relaciones humanas, buenas relaciones políticas, y ahí empieza a tomar, yo diría, un liderazgo más del sector, más que del propio partido. Claro, y tuvo una buena elección municipal, si no me equivoco. Tal cual. Claro, que da cuenta que la opción de Piñera
era factible, la Concertación tenía muy mal candidato, Frey de nuevo. Tal cual. No, de hecho no tenía, levantaban a Frey al final, claro. Claro. Y él empieza a construir un liderazgo más institucional, no tan de partido, no de tanta fricción, y eso le permite llegar con mucha desconfianza de nuestros socios de la UDI, porque había una relación tensa en los años anteriores, que no era producto, era producto de la relación de los dos partidos. Y yo creo que ahí se da por primera vez una relación de mayor coalición. Ahí el presidente de la UDI era Coloma, que con mucho sentido de pragmatismo proclama a Piñera como candidato presidencial la UDI, porque no tenían a nadie, y se produce un liderazgo ya más institucional, más del sector, y que no lo suelta más hasta el día del lunes. UDI que se relacionaba con Piñera termina siendo menos UDI y más piñerista. Sí. Hartos. Hasta el día de hoy. Sí, pues. No, pero está bien eso. Sí. Oye, habla bien de él, tenía era una persona que atraía mucho y era muy intenso, entonces. Sí, eso te voy a preguntar. Estamos conversando con Cristian Monker, estamos conversando sobre el presidente Piñera. Tú lo tuviste de jefe, cuéntame. Porque ya he entrevistado a hartos que lo han tenido de jefe, mucha anécdota, pero hay como un estilo de liderazgo que es interesante, un estilo de liderazgo muy enérgico, muy capacitado en términos de data, en términos de conocimiento, pero también me han dicho que también deja autonomía, que es como esa mezcla media rara en el Chile, porque generalmente los tipos que son inteligentes y enérgicos son cabrones. Sí, a ver, varias cosas. A mí me tocó ser presidente del partido cuando llegamos al segundo gobierno. Y él me convoca a su gobierno, yo dejo la presidencia del partido. Y estábamos asumiendo el 11 de marzo y estábamos en La Moneda, él se acerca y me dice... no se olvide que ahora yo soy su jefe. Ya, entonces te dio de entradita. Te lo dejó clarito de entrada. Pero me lo dijo, eso es importante. No, si no lo tengo clarísimo, le dije. Pero lo decía con mucho humor en el fondo. Sí. Pero para marcar la claridad de que había un gobierno, que había un ministro, que teníamos que trabajar con él. Claro, más allá de los partidos. O sea, en el partido La Moneda. Yo venía de la presidencia del partido y él era el candidato presidencial. Y obviamente había discusiones, fricciones dentro de la amistad. Pero él me deja claro con ese humor claro. que tenía, que me dice, no se olvide que yo soy su jefe ahora, que es lo mejor que le podía pasar. Entonces, iniciamos cada uno la labor de mí, pero sí te daba autonomía para ejercer ya, el eso cargo. Es lo que me llama la atención, porque pensé que estaba más encima. O sea, encima estaba en la reunión, en la bilateral, sabía lo que estaba ocurriendo, pero sobre todo los ministerios sectoriales, en el ministerio político estaba muy encima de todo porque se veían mucho más seguido, pero los ministerios sectoriales, como me toca a mí partir en la primera etapa, después ya yo vuelvo a La Moneda, soy convocado ya ministro en el comité político, pero en esa primera etapa, esos 2 primeros años, claro, había harta autonomía y por lo tanto dejaba hacer muchísimo, salvo que uno metiera las patas. Pero... Claro, Lawrence Goldberg me contaba ayer, Lawrence Goldberg venía de trabajar con Polman, que digamos que no es fácil, venía de ser gerente general de Cencosud, una tremenda empresa, y me contaba ayer que las bilaterales famosas, dice, era como volver a un examen de grado. Hasta me ponía nervioso. O sea, un tipo que dirigía una empresa, que estaba con Polman, los mejores ejecutivos de Chile. Esas bilaterales... ¿en qué consistían y cada cuánto tiempo se hacía y qué buscaba Piñera con esas reuniones? Porque son reuniones que no todos los presidentes hacen, pues. Era un estilo de él. Yo creo que las hace él nomás, no sé si habría habido otro presidente. Era una manera habitual y rutinaria de pasar revista de lo que estaba ocurriendo en el ministerio. Ya. Había bilaterales por 2 razones. Una, porque el presidente las convocaba para revisar en qué estaba el ministerio y eran permanentes, y otra cuando uno quería o necesitaba una definición importante del ministerio, entonces uno pedía una reunión y obviamente iba acompañado de algunos asesores del ministerio que iban apanicados, complicados a estas reuniones, porque claro, uno lo conoce de bastante tiempo y claro, por lo tanto le conoce el humor, cuando está enojado de verdad o cuando se le acaba la paciencia, claro. uno sabe cómo actuar. Era mecha corta de paciencia, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno no venía preparado. El peor error siempre era... decía, me contan, ya, pues dígame algo que no sepa. Claro. Y ahí te cagabas. No, claro. Y empezaba con su oiga, pero a su vez muy cariñoso. Si yo en eso lo tengo que decir, era exigente, era riguroso, pero era muy cariñoso, muy afectivo, muy preocupado de lo que ocurría en cada una de las personas. Pero había que llegar muy preparado. Eso era importante. A las reuniones con él
eran intensas, pero uno no podía ir a improvisar. Al revés, dígame algo que no sé, está bien, pero a veces dígame que no lo sabe. Claro, parece que eso lo enervaba, los que cantinfleaban. El cantinfleo, mejor dígame que no sabe y nos juntamos en una semana. Claro, vaya a averiguar. Vaya a averiguar y nos juntamos una semana más y tráigame la respuesta, pero no me invente respuesta, no me invente cosas. Lo que era muy bueno. Sí, pues. Sí. Muy bueno. Entonces, ahora, eso permitía, cuando uno empieza a preguntar por qué estaba encima de todo y por qué su característica era la gestión, eso permitía que los ministerios y el gobierno anduviese bien. Porque tenían claras las metas, ¿no? Exactamente. Y uno sabía lo que quería y cada cierto tiempo uno repasaba con él lo que querían. Que clave eso de los liderazgos de jefe, tener claras las cosas para la gente, ¿no? Imagínate, yo estaba en el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio que no está muy encima del presidente de turno habitualmente, pero yo sabía exactamente lo que él quería y cuáles eran los focos donde nos teníamos que concentrar. ¿Por qué? Porque no eran muy habituales en ese minuto las reuniones de vivienda, pero 2 al año. Y con 2 al año bastaba y sobraba para darse cuenta de lo que él buscaba, lo que él quería y dónde teníamos que empujar el carro. A diferencia de los ministerios más intensos, ya en el caso mío, cuando paso la moneda, ya el comité político ya era lunes en la mañana y jueves después del Congreso, a las 3 de la tarde. ¿Qué periodo te tocó a ti en el comité político? Me tocó el segundo, después de la pandemia. Después del estallido, yo llego el año 20 al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tuve muy poquito, 58 días, y después me voy a las Express, hasta que me voy a la convención. Claro. buena decisión tomaste. Oye, espérate. El presidente no quería que me fuera. Porque entendía que uno era más útil en el gobierno y me decía, mire, si se va a presidir el partido le creo, pero la convención lo conversamos varias veces. Ya. Porque teníamos rosca en el partido en esa época, bueno, como siempre, los partidos tenían rosca, entonces él me plantea, bueno, si usted se va y puede tomar la posta en el partido, bienvenido sea, pero la convención... El ex ministro Blumel, que estaba cercana a él, me contaba que lo vio muy, muy complicado durante el estallido. Bueno, todo el gobierno estaba complicado, no era grato vivir en una moneda que estaba constantemente cedida, literalmente, no estoy diciéndolo metafóricamente, pero que la pandemia le dio como un segundo aire y que volvió a ser el tipo enérgico, claro con las metas, porque lo otro era bien azaroso, todos los días había un tipo de violencia que era muy difícil de controlar. Y París, que también hablé con él, me decía lo mismo, que como que supo la pandemia, me decía París que sabía todos los virus, las vacunas, los nuevos contagios, que hablaba con expertos de todo el mundo, que llamaba a Fauci de Estados Unidos. ¿Tú lo viste, ese periodo que vivieron ustedes en la moneda, estallido, pandemia? ¿Cómo fue muy complejo, no? Sí, a ver... El periodo estallido no fue el periodo mío en la moneda. Yo llego a la moneda con la pandemia. Claro. Y por lo tanto a mí me tocó estar con él toda la pandemia en la intensidad, porque ya al final, en el último año ya la pandemia iba de rasalía y ya teníamos las vacunas. Volvió a ser el presidente que conocíamos, o la persona que conocíamos, muy intensa, muy gestionadora y estudiosa y tratando y entendiendo lo que estaba ocurriendo. En el estallido, él siempre lo señaló y bueno, los reportajes que se han hecho y que se han señalado daba cuenta que en el estallido a todos nos pilló de sorpresa y hasta el día de hoy yo creo que él tampoco nunca logró comprender a cabalidad cuáles fueron las razones, claro, qué fue lo que se produjo y tampoco fueron buenas las respuestas que muchos de nosotros dimos, las declaraciones, las decisiones que se tomaron. No digo que otros las hayan hecho mejor, pero era bien complejo. Pero en la pandemia él se sintió, era más él. Porque, por ejemplo, les cuento anécdotas también. El Comité Político de los días lunes partía siempre con las preguntas de qué pasaba con las vacunas, porque las vacunas estaban recién apareciendo, o ni siquiera se estaban imaginando. Claro. Y él estaba ya encima de cómo poder lograr que Chile tuviese esas vacunas y cómo pactar con los laboratorios, y eso era tema pero obligado y permanente de qué es lo que estaba ocurriendo, porque el presidente tenía comité COVID y inmediatamente después venía el comité político. Claro. Entonces venía todo muy intenso y por lo tanto lo que pasaba en el comité de COVID replicaba después en el comité político y las vacunas era tema pegado. Me contaba París que ellos le mandaron, Piñera pedía el informe de todas las estadísticas, muertos, enfermos, en la noche del día anterior al comité que tenían a las 8 de la mañana de COVID. Y que ya como a las 12 se empezaba a urgir, si no le llega a 12 a la noche estamos hablando. Y cuentan que una vez Paula Daza se atrasó y se lo mandó a las 5 de la mañana.
505, de vuelta al WhatsApp a Paula Daza, me llegó tarde el informe. No lo podían creer. O sea, estaba esperando el informe a las 5 de la mañana. Entonces, digo que esto revela que era un momento muy de tensión y fue muy mala onda todo lo que se vio ahí, porque yo hago el símil, si la mala onda con que enfrentamos la pandemia, la mala onda política, hubiese sido con los mineros no salían, ¿no? Porque al final lo hubieran rebatido todo lo que hacía el gobierno. En ese caso los mineros, al gobierno se lo dejó actuar tranquilo. De hecho, Wolfgang contaba que Lautaro Carmona, Isabel Allende, todos los parlamentarios de la zona muy afeatados. No había manifestaciones, los familiares estaban alterados, pero nadie los asusaba a arreglarse con el joven. En caso de salud, fue todo asesinos, que las vacunas, que esto, que este otro. Fue muy complejo ese momento, muy porcado. Sí, el comité COVID, el colegio médico, la ex ministra de Interior, Isque Asiche. En general fue una relación muy, muy dura, muy compleja, pero también daba cuenta de la personalidad del presidente, que cuando se le metía algo en la cabeza y había que sacarlo adelante, lo sacaba adelante. Y los dos ejemplos, con un ambiente distinto, pero los dos ejemplos son reflejo de lo mismo. Claro. En los mineros es él, porque el resto le recomendaba que no íbamos a encontrar a nadie. Y en el caso de la pandemia, él también es cómo gestiona los ventiladores, cómo gestiona las vacunas, que a mí me tocó verlo. Sí, pues lo de la vacuna fue una apuesta arriesgada. Absolutamente, él compró en verde. Claro. En verde de algo que estaba en verde, todo el mundo estaba en verde, porque era una pandemia que no tenía antecedentes. Claro, porque uno inmediatamente piensa la compra en verde de un departamento, uno sabe que se va a construir. Claro, y está viendo y ve que hay un hoyo ahí que se va a construir. Aquí no había nada. Aquí te puede llegar placebo. Claro, pues era lo que les pasó a nuestros vecinos argentinos, que se embarcaron con las vacunas rusas y que la verdad que la efectividad no era muy buena. Que era más chanta que el remedio Jadwe. Tal cual. Entonces él compró en verde en todos los laboratorios que correspondía y gracias a eso tuvimos vacunas y gracias a eso el nivel de personas fallecidas y la posibilidad de recuperarse más rápido fue real. Chipari me dice que hay un estudio en Estados Unidos que dice que por las políticas públicas implementadas en Chile durante la pandemia se salvaron 140.000 personas. Tal cual. 140.000. Y la disciplina de todo el mundo, de toda la gente, de todos nosotros, los ciudadanos, de ir y vacunarnos y hacerle caso al gobierno. Claro. Porque acuérdate lo que era eso, habían colas y colas y habían carnés y había toda una estrategia de la mano con traer las vacunas para que la gente se concientizara de vacunarse, porque también surgió el ambiente antivacunas y me iban a salir 3 orejas. Cola de chancho. Exactamente, entonces no era... Y todo eso se decía y se planteaba, entonces bueno, pero... mira, al final a mí que me tocó estar con él gran parte de mi vida en la actividad política, una persona intensa, una persona rigurosa, pero también muy afectiva, muy cariñosa. A mí que me tocó conocerlo en esas áreas, siempre preocupada de lo que ha estado ocurriendo. Mira, hace unos días atrás nomás conversaba con él y me preguntaba, mi señora, de la Paulina, cómo va la guagua. Claro, en fin, que está embarazada, señora. Tal cual. Entonces, siempre preocupado de esos detalles hasta el último minuto. Entonces, Iván Valenzuela contaba que cuando murió su padre, estaba en la iglesia, en la misa, y teléfono, aló, Sebastián Piñera, oiga, supe que se murió su padre, de un antecedente. Ahora te quería preguntar también, ¿nunca se cuestionó al interior de RN o en su entorno político esta relación bien extraña que tenía con los negocios y la política? Porque eso fue así. Él, en un Chile distinto al de ahora, con estándares distintos, pero él tuvo episodios conflictivos en términos de los negocios y la política, esa mezcla. A ver, en el partido era parte del día a día del presidente, en ese minuto militante, presidente del partido, que era una persona que era empresario y que había llegado a la política. Y que era muy rico. Tal cual. Y normalmente él apoyaba muchísimo al trabajo del partido a partir de sus recursos también. Claro. En la organización de campañas, en las giras al resto del país para poder llevar adelante campañas municipales, parlamentarias, en fin, siempre fue muy apoyador. No fue tema. Ahora, lo que sí fue tema, efectivamente, fue cómo separar la política y las decisiones políticas del empresariado y toda esa legislación estricta que se hizo en gran parte también
fue por la posibilidad de que el presidente fuera en ese minuto presidente de la República. La ley de fideicomiso ciego, por ejemplo, una ley que nosotros impulsamos en el primer gobierno precisamente porque habían zonas grises que claro, porque que además le costó salirse los negocios en el primer gobierno. Le costó salirse y le costó también tributariamente algo importante, porque tuvo que dejar negocios importantes como, por ejemplo, la línea aérea LAN en ese minuto. Claro. Y que el propio Chilevisión, Colo-Colo. Que Chilevisión lo vendió 140 palos, ahora cuesta 20. Claro, y cada uno de esas ventas iban acompañados de una suma importante de recursos fiscales, de recaudación de impuestos. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que también permitió que hoy día tengamos una legislación, no digo solamente él, pero situaciones como esa permitieron que hoy día tengamos una legislación mucho más estricta y que es mucho mejor también respecto de negocios y política. Claro. Oye, Cristian Monkeberg, un gusto tenerte acá. Estamos recién repensando, yo creo, lo que fue Sebastián Piñera como político y como presidente. Insisto, es un cliché, pero así es, con sus luces y sombras. Pero ¿te parece que ha habido como una reconciliación entre esa población que le daba el 6% de apoyo y lo que está pasando hoy día? ¿Será porque como murió también es fuerte? Yo creo que hay dos cosas. Una época muy dura, que nos tocó vivirla con él, la pandemia, donde además no se podía salir a la calle y cuando uno salía, a uno no lo miraban bien y no lo trataban bien, a él mucho más. Evidentemente esto es una reconciliación y su familia lo ha dicho y está también muy impresionada. Ayer conversábamos con algunos integrantes de su familia y nos decían esta compañía, esta presencia, este aprecio de la gente, este cariño de la gente también ayuda mucho a sobrellevar esta tremenda noticia que fue tan introspectiva. Eso de todas maneras. Pero yo creo que no solamente es eso, sino que también la comparación. Yo creo que el tiempo va demostrando que cuando uno fue presidente puede tener luces y sombras, como lo han dicho muchos, pero cuando uno compara respecto de los nuevos liderazgos, y no digo solamente respecto de un gobierno o el propio presidente actual, sino que en general de los liderazgos que están ejerciendo funciones o labores en el Parlamento, en municipios, en el gobierno, y uno compara con lo que fueron liderazgos anteriores, y digo, por ejemplo, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, y el propio presidente Piñera, uno dice, los valora mucho más. Y ahí uno empieza a encontrar explicaciones de por qué la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, en las encuestas de hace un par de semanas atrás, no digo que las estén punteando, pero sí, siguen siendo referentes. Son de otra madera, digámoslo. Siguen siendo referentes, y por eso también este retiro de la vía pública del presidente Lagos lleva a la conclusión de cuánto lo echan de menos o cuánto se le echará de menos, sobre todo en la izquierda, en la Concertación, que tanto lo despreció en algún minuto. No nos olvidemos que él iba a competir o tenía ganas de competir con el presidente Piñera en vez de Guillé. Sí, no, esa fue una tontera gigante. Y le metieron serruchos sus propios partidos. Y por Guillé, además. Así es. Cristian Monkeberg, 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, una pena enorme lo que hemos vivido. De verdad lo digo, y siempre un abrazo a su familia, porque la verdad que son los que más lo están sufriendo y pasando mal. Así es.